Maigo Banen Erugini, soy Kai47 y en este vídeo vamos a analizar una de las cuestiones que personalmente más me apasionan sobre la Tierra Media, que es la siguiente. ¿Cuántos Balrogs había en total? Antes de empezar solo quiero recordaros que ya está publicada mi nueva novela, La sombra de Draenlar, y que si os gusta mi contenido y queréis apoyarlo, la mejor manera de hacerlo es comprando este libro. Como todos sabéis, los Balrogs eran Maiar corrompidos, servidores de Morgoth, las más mortíferas de todas sus criaturas, jefes de los orcos y generales de Angband, por debajo solo de Sauron y del propio Morgoth. Eran espíritus, demonios de fuego, armados siempre con látigos, que mataron a incontables elfos durante la Primera Edad. Sin embargo, en el Silmarillion publicado nunca se nos dice cuántos Balrogs había en total, ni se nos da siquiera una aproximación numérica. Los únicos datos concisos que tenemos es que, como mínimo, había 3 Balrogs, porque conocemos la muerte exacta de 3 de ellos. El primero era Gothmog, el señor de los Balrogs y el único de todos ellos que recibe nombre alguno, quien mató a los reyes Fëanor y Fingon y fue más tarde muerto por Ecthelion de la Fuente en Gondolin al mismo tiempo que Gothmog le mataba a él. El segundo es el Balrog de Glorfindel, que murió al mismo tiempo que el propio Glorfindel cuando ambos cayeron por un precipicio en las montañas que circundaban Gondolin y se mataron al impactar contra el suelo. Y el tercero es el Balrog de Moria, también conocido como el Daño de Durin, que murió al mismo tiempo que Gandalf le mataba a él, en combate singular, en lo alto de la Torre de Durin, sobre la cima de Cirac-Cigil. Pero, descontando a estos 3 Balrogs, no sabemos nada más, ni en el Silmarillion, ni en El Señor de los Anillos, ni en El Hobbit, ni en los cuentos inconclusos o las cartas. Entonces, ¿había otros Balrogs, aparte de estos 3? ¿Hay en alguna parte algo que pueda servirnos para arrojar luz? Y si había más de 3, ¿cuántos eran exactamente? ¿5? ¿10? ¿100? ¿O quizá 1000? Pues bien, como en todos estos libros no tenemos respuesta alguna a estas cuestiones, debemos acudir, como tantas otras veces, a los libros de la historia de la Tierra Media, donde se nos describen una a una todas las versiones que escribió Tolkien del Silmarillion. En el segundo volumen, en la primera versión de la caída de Gondolin, veremos que la narración nos dice que Morgoth envió contra la ciudad a cientos de Balrogs, y que algunos de los defensores mataron a varios Balrogs, como por ejemplo Ecthelion, que mató a 4, Tuor mató a 5, y los guerreros de la Casa del Rey mataron a 40. Más tarde, Christopher Tolkien nos explica en su comentario sobre el texto que originalmente su padre había concebido a los Balrogs como mucho menos aterradores y más vulnerables de lo que acabarían siendo luego. Es decir, que en esas primeras versiones los Balrogs eran más débiles de lo que serían a posteriori. Y luego Christopher nos indica que su padre conservó durante mucho tiempo la idea de que Morgoth contaba con muchos Balrogs, con huestes enteras formadas por Balrogs, pero que en una nota posterior diría que siempre fueron unos pocos. No más de 7. Esta nota posterior se nos dio en el séptimo volumen de la historia de la Tierra Media, pero antes de ello vimos numerosas referencias a la gran cantidad de Balrogs que había, en los volúmenes cuarto, quinto y octavo, pues en todos ellos se nos indicaba que había hasta 1000 Balrogs en la Batalla de las Lágrimas Innumerables. En el séptimo volumen, al fin, Christopher nos entregó la nota completa de Tolkien sobre el número de Balrogs, que escribió como referencia a la Guerra de la Cólera y decía lo siguiente: se supone que no hubo nunca más que unos 3 o como mucho 7. Tal y como nos dijo Christopher entonces, esto era mucho después de la publicación del Señor de los Anillos, en 1958, de modo que debemos tener presente que cuando se publicó El Señor de los Anillos y cuando Tolkien escribió la escena del puente de Khazad-dûm entre Gandalf y el Balrog, todavía consideraba que había habido cientos e incluso miles de Balrogs durante la Primera Edad. Por fortuna, ahora tenemos esta nota suelta, que nos dice que nunca hubo más que unos 3 o como mucho 7. Bien, nosotros sabemos que como mínimo 3 sí que había, ya no porque lo diga Tolkien, sino porque conocemos la existencia de estos 3 Balrogs que hemos mencionado antes. Pero, ¿podemos aproximar más esta cifra? Entre 3 y 7, ¿podemos concluir exactamente cuántos había y qué fue lo que les ocurrió a todos ellos? Pues lo cierto es que sí que podemos hacerlo. Porque en el Silmarillion publicado, las menciones que hay sobre los Balrogs en general están siempre en plural. Por ejemplo, sabemos que fueron varios Balrogs los que atacaron a Ungoliant, o varios los que formaban el séquito del dragón Glaurung en la Dagor Bragollach, o varios los que lucharon en la Nirna de Zarnoediad. Estas menciones no suelen servirnos de mucho, porque como sabemos que de seguro había 3 Balrogs, quizás solo había estos 3 y estaban siempre juntos. Pero por suerte, de los 3 Balrogs que conocemos, sabemos que 2 de ellos murieron en Gondolin, que eran Gothmog y el Balrog de Glorfindel.
Y después del capítulo de Gondolin, los Balrogs todavía tienen una aparición más en lo que queda del Silmarillion, que es en la Guerra de la Cólera, donde se dice lo siguiente. Los Balrogs fueron destruidos, salvo unos pocos que huyeron y se escondieron en cuevas inaccesibles en las raíces de la tierra. Como podéis ver, esta oración está indicando que, aparte de los 2 que murieron en Gondolin, como mínimo debería haber otros 4 Balrogs más, 2 que fueron destruidos, porque también está hablando en plural, y otros 2 que huyeron y se escondieron, porque también está hablando en plural, de los cuales uno debía ser el daño de Durin. Sin embargo, en la carta 144, Tolkien escribiría que los Balrogs supuestamente fueron todos destruidos en la ruina de Zangorodrim, pero que en El Señor de los Anillos se descubre que uno ha escapado y tomado refugio bajo las montañas nubladas. Esto es una contradicción con el Silmarillion, porque ¿cómo es posible que se suponga que todos los Balrogs fueron destruidos si el propio texto nos está diciendo que unos pocos pudieron huir? La incoherencia se podría salvar argumentando que, quizá, si Tolkien hubiera acabado de escribir el Silmarillion tal como él lo hubiera deseado, esta afirmación habría sido eliminada del texto, o quizás se habría eliminado el plural y se habría dejado en singular, para referirse solo al daño de Durin. De lo que no queda duda es que en la Guerra de la Cólera fue destruido más de un Balrog, de modo que eso nos daría un total de, como mínimo, 5 Balrogs. Esto cuadraría bastante con la nota de Tolkien, que decía que debían ser como mucho 7 Balrogs. Por más que a nosotros nos gustara que hubiera 2 docenas de estas criaturas, es bien claro que Tolkien se imaginaba muy pocos de ellos, y 5 es un número intermedio entre el 3 y el 7. Por tanto, mi conclusión es la siguiente. En total, había 5 Balrogs seguros, que eran Gothmog, el de Glorfindel, 2 que murieron en la Guerra de la Cólera y el daño de Durin. Además, y siguiendo la nota de Tolkien, se podrían añadir como mucho 2 más, si suponemos que el daño de Durin no fue el único superviviente, o bien si tenemos en cuenta que en el texto se especifica que los que huyeron eran pocos en comparación con los que fueron destruidos, o bien si tenemos en cuenta las dos cosas, es decir, que fueron destruidos 3 y huyeron 2. Así pues, y en el mejor de los casos, hubo 7 Balrogs a lo largo de toda la Primera Edad, de los cuales solo quedaban 5 para luchar en la Guerra de la Cólera. 3 murieron y 2 sobrevivieron, uno de los cuales fue asesinado por Gandalf. Pero del otro, no sabemos nada, de modo que todavía podría haber un Balrog suelto por allí, que jamás volvió a ser mencionado en los libros y cuyo destino desconocemos. E igual que el daño de Durin permaneció dormido hasta que los enanos le despertaron, es posible que éste permaneciera dormido en las entrañas de la Tierra, sin que nadie le hubiera despertado nunca. Pero, en cualquier caso, nunca existieron más de 7 Balrogs, que lucharon en Utumno, contra Ungoliant y en las guerras de Beleriand, y, como mucho, solo 5 pudieron luchar en la Guerra de la Cólera. Así que con esto termina mi vídeo sobre el número exacto de los Balrogs que existieron. Espero que os haya servido para aprender. Recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis 2 novelas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.